La noche de Nochebuena. Mi esposa me miró a los ojos y dijo que nuestro matrimonio había sido un error desde el principio. Al día siguiente, mi mejor amigo me confesó que llevaba 2 años acostándose con ella. Y que el hijo que criaba como mío probablemente no lo era. Lo siento. Pero la gente como tú no merece saber la verdad a tiempo. Añadió. Como si eso justificara todo. Me llamo Javier Ruiz. Tengo 42 años. Trabajo como abogado fiscalista en un despacho mediano del barrio de Salamanca, en Madrid. Nada en mi vida preparaba para esto. Durante años creí que la estabilidad era un mérito propio, hipoteca pagada a tiempo. Vacaciones en la Costa Brava. Cenas familiares los domingos. Pensaba que el esfuerzo honrado protegía de las puñaladas. ¡Qué ingenuo! Aquella Navidad la pasamos en casa de mis suegros. En un chalet adosado de Pozuelo. La mesa estaba llena, gambas. Besugo. Turrones. Mis cuñados contando anécdotas laborales. Los niños corriendo. Elena, mi mujer, reía con naturalidad excesiva, tocando el brazo de Marcos cada vez que él hablaba. Yo lo notaba, pero lo archivaba como paranoia. Uno no quiere creer que su vida es una mentira delante de los langostinos. El 25 por la mañana. Mientras Elena dormía la resaca de cava. Marcos me llamó. Quedamos en una cafetería de la calle Serrano. Me lo soltó todo sin rodeos. Con esa frialdad que tienen los que se sienten superiores moralmente porque confiesan. Dijo que Elena estaba embarazada de nuevo. Y que esta vez no había duda, era suyo. Que lo habían planeado como salida a un matrimonio que ella consideraba asfixiante. Que yo era buena persona. Pero predecible. Que no querían hacerme daño. Pero que la verdad siempre sale. Sentí como la sangre se me iba de la cara. No grité. No le golpeé. Solo pregunté, ¿y el niño que tenemos? Marcos bajó la mirada un segundo, el único segundo humano que le vi, y respondió. Las pruebas de paternidad cuestan poco hoy en día. Volví a casa. Elena ya estaba despierta. Preparando café. Me miró y supo que lo sabía. No lloró. Se limitó a decir, era cuestión de tiempo. Como si el tiempo justificara la humillación. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención que no sabía que poseía. Seguí yendo al despacho. Atendiendo clientes. Firmando escritos. Por las noches. Cuando el niño dormía. Me sentaba en la cocina y miraba la pared. Pensaba en denunciar adulterio, aún era posible entonces. En quitarle la custodia. En airear todo en redes sociales. Pero cada idea se estrellaba contra la misma pared, el escándalo me destruiría también a mí. El niño sufriría. Mis padres. Ya mayores. No lo soportarían. Y ellos, Elena y Marcos, saldrían reforzados como valientes que eligieron la felicidad. Decidí callar. Al menos de momento. Empecé a observar. No con rabia ciega. Sino con esa claridad helada que aparece cuando el dolor se convierte en anestesia. Noté cómo Elena borraba mensajes con disimulo. Como Marcos evitaba mirarme directamente en las pocas ocasiones que coincidíamos. Registré horarios. Contraseñas débiles. Correos corporativos que ambos usaban con descuido. Nada ilegal aún. Solo información. Me repetía que el silencio era dignidad. Que el tiempo pondría las cosas en su sitio. Que yo era mejor persona por no rebajarme. Pero por dentro algo se estaba rompiendo. Cada vez que veía al niño, mi hijo. O no jugando. Sentía un vacío que no sabía nombrar. ¿Era rabia? ¿Miedo? ¿Vergüenza por haber sido tan ciego? Una noche,
Solo en el salón. Abrí una botella de Rioja y me permití pensar lo impensable, ¿y si el silencio no salva a nadie? ¿Y si dejarles ganar es la verdadera cobardía? No tomé ninguna decisión esa noche. Solo anoté en el móvil. En una nota encriptada, paso 1, confirmar paternidad sin que lo sepan. El frío de enero entró por la ventana entreabierta. Madrid dormía. Yo no. Los resultados de la prueba de ADN llegaron un martes de febrero. En un sobre discreto enviado a la oficina. El niño no era mío. Probabilidad de paternidad, 0%. Leí el informe 3 veces. Sentado en el aparcamiento subterráneo del despacho. No lloré. Sentí algo peor, una confirmación absoluta de que los últimos 7 años habían sido una representación en la que yo era el único actor que creía en el guión. Esa misma tarde pedí cita con un detective privado recomendado por un compañero de facultad. No el típico expolicía de película, sino una mujer de 50 y tantos. Antigua funcionaria de Hacienda. Especializada en fraudes matrimoniales y societarios. Se llamaba Carmen López. Su oficina estaba en un piso discreto de Chamberí. Me recibió sin dramatismos. ¿Quiere pruebas para divorcio contencioso o algo más? Preguntó directamente. Todo lo que sea legal y útil, respondí. No le conté mis pensamientos más oscuros. Aún no. Durante semanas. Carmen hizo su trabajo. Fotos. Mensajes recuperados. Extractos bancarios. Localización de móviles. El panorama era devastador en su precisión, encuentros en hoteles de la M30. Transferencias disfrazadas de préstamos entre Marcos y Elena. Planes de mudanza a Barcelona donde él había conseguido un ascenso. Incluso habían abierto una cuenta conjunta en Andorra a nombre de una sociedad pantalla. Cada informe que recibía era un clavo más. Pero también una herramienta. Empecé a dudar de mi propia cordura. Por las noches no dormía. Me levantaba a las 4 de la mañana y caminaba por el pasillo mirando la puerta del dormitorio del niño. Pensaba, lo odio porque no es mío o porque me recuerda la traición. ¿Puedo seguir cuidándolo como si nada? ¿Debería? Una vez. Elena me preguntó por qué estaba tan distante. Le dije que el trabajo. Ella asintió aliviada. En ese momento odié su alivio más que su infidelidad. Decidí actuar. Pero no con violencia. La violencia es torpe y te deja expuesto. Yo quería algo más limpio. Más definitivo. Quería que pagaran con lo que más valoraban, su imagen. Su futuro profesional. Su tranquilidad. Marcos era socio minoritario en una consultora tecnológica que acababa de ganar un contrato importante con la administración. Elena, profesora de instituto, aspiraba a una plaza de inspectora educativa. Ambos vivían de la apariencia de perfección. Empecé por lo pequeño. Una denuncia anónima a Hacienda sobre movimientos sospechosos en la sociedad de Marcos. Nada que lo incriminara directamente. Solo suficiente para que le abrieran una inspección. Sabía que resistiría, era listo. Pero el estrés empezaría a acumularse. Luego. Una carta anónima a la dirección del instituto de Elena. Sugiriendo conducta inapropiada con un exalumno ahora empresario. Sin pruebas. Solo rumor. Suficiente para que la miraran distinto en las reuniones de departamento. Me repetía que no era venganza. Era justicia retardada. Pero por dentro sabía que mentía. Cada paso me alejaba un poco más del Javier que había sido. Me sorprendía disfrutando la espera. Calculando reacciones. Imaginando sus caras cuando todo empezara a derrumbarse. Una noche. Después de enviar la segunda denuncia anónima desde un cibercafé de Lavapiés. Me miré al espejo y no reconocí del todo mis ojos. Eran más fríos.
Más vacíos. ¿Valía la pena? ¿O estaba convirtiéndome en algo peor que ellos? No tenía respuesta. Solo el siguiente paso. La inspección de Hacienda llegó a la consultora de Marcos en abril. No fue dramática, 2 funcionarios educados. Petición de documentación. Plazo de 1 mes. Pero Marcos lo vivió como un terremoto. Empezó a llamarme más a menudo. Para tomar unas cañas. Como antes. Yo aceptaba. Quería ver el miedo de cerca. En una terraza de la plaza de Olavide. Con el sol de primavera. Me contó que estaba agobiado por tonterías administrativas. Le escuché con atención fingida. Noté sus manos temblando ligeramente al encender el cigarrillo. ¿Bien? Elena. Por su parte. Recibió una charla informal con la directora. Volvió a casa pálida. Preguntándome si yo había dicho algo. Le respondí que no entendía de qué hablaba. Me miró buscando grietas en mi expresión. No encontró ninguna. Había practicado. El niño Alejandro empezó a preguntar por qué mamá y papá estaban tristes. Le dije que los mayores a veces tienen problemas de trabajo. Mentira piadosa. O quizá no tan piadosa. En mayo cometí mi primer error. Envié desde un email temporal una captura manipulada, no demasiado, de mensajes entre Elena y Marcos a la mujer de un compañero de departamento de ella. El rumor corrió. Elena perdió la plaza de inspectora en la convocatoria. Lloró en la cocina. Por primera vez desde la confesión. Lloró de verdad. Me sentí. ¿Qué? Ni satisfacción plena ni culpa absoluta. Algo intermedio y sucio. Marcos empezó a beber más. Una noche me llamó borracho, Javier. Hermano. Necesito que me cubras las espaldas en lo de Hacienda. ¿Tú entiendes de esto? Le dije que lo miraría. No lo hice. Decidí subir la apuesta. A través de Carmen. La detective. Localicé al exalumno que había usado como cebo en la carta anónima. Un chico de 25 años. Ahora community manager. Con ganas de notoriedad. Le propuse. Mediante intermediario. Declarar que había tenido una relación breve con la profesora años atrás. A cambio de dinero y anonimato inicial. Aceptó. La denuncia formal llegó al instituto en junio. Elena fue apartada cautelarmente del aula. Investigación interna. Esa noche discutimos por primera vez en meses. Me acusó directamente, ¿has sido tú? Le respondí con calma, ¿pruebas? Se quedó sin palabras. Salió a dormir al sofá. Al día siguiente. Marcos vino a casa. Estaba demacrado. Me pidió ayuda económica para solventar lo de Hacienda. Le dije que no podía. Me miró como si le hubiera traicionado yo a él. En ese momento sentí el giro, ya no eran ellos los que controlaban el relato. Era yo. Pero el precio empezaba a ser visible. Alejandro había empezado terapia porque papá está siempre enfadado. Mis padres me preguntaban qué pasaba. En el despacho cometía errores tontos por falta de concentración. Me preguntaba si podía parar. Si debía parar. No pude. Verano. Madrid vacío. Calor pegajoso. Elena se mudó temporalmente a casa de sus padres con Alejandro. El piso se quedó en silencio absoluto. Marcos perdió el contrato grande, el cliente público. Al enterarse de la inspección. Rescindió por cláusula de reputación. La consultora entró en preconcurso de acreedores. Él tuvo que vender su parte a precio de saldo. Yo seguía recibiendo informes. Fotos de ellos discutiendo en la calle.
Mensajes desesperados. Empecé a sentir algo parecido a la piedad. Muy breve. La aplastaba rápido. En septiembre. La investigación del instituto concluyó, no había pruebas suficientes contra Elena. Volvió al aula. Pero con la reputación dañada. Los padres la miraban distinto. Algunos pidieron cambio de tutor. Marcos me pidió vernos. Quedamos en el retiro. Temprano. Estaba roto. Me dijo que Elena quería volver conmigo. Que habían terminado. Que todo había sido un error terrible. Que me necesitaban para reconstruir. Le escuché sin interrumpir. Luego le pregunté. ¿Y crees que yo quiero reconstruir algo sobre mentiras? Se quedó callado. Vete, le dije. Y no vuelvas a pedirme nada. Se fue cabizbajo. Sentí una satisfacción fría. Casi clínica. Pero esa noche soñé con Alejandro preguntándome por qué había destruido su familia. Me desperté sudando. Decidí dar el golpe final. Usando contactos en el sector. Hice llegar a los nuevos socios de la consultora información sobre la cuenta en Andorra. Denuncia formal por blanqueo. La Guardia Civil registró las oficinas. Marcos fue detenido para declarar. Salió en libertad con cargos. Los periódicos locales hablaron de presunto fraude fiscal en consultora madrileña. Elena me llamó histérica. Por primera vez me suplicó. Le dije que no sabía de qué hablaba. Colgó llorando. Me quedé mirando el teléfono. Sentí vacío. No victoria. Vacío. ¿Había terminado? ¿O solo había empezado a pagar yo también? Otoño. El proceso judicial contra Marcos avanzaba lento pero inexorable. Elena pidió el divorcio exprés. Sin culpas. Para empezar de cero. Acepté. Custodia compartida de Alejandro. No luché por más. Veía al niño los fines de semana. Me llamaba papá todavía. Yo respondía. Pero algo se había roto dentro. No era odio. Era distancia. Marcos perdió todo, trabajo. Ahorros. Amigos. Se mudó a un piso pequeño en Vallecas. Elena alquiló uno en Malasaña. Ninguno volvió a Pozuelo. Yo seguí en el piso de siempre. Subí de categoría en el despacho. Dinero no faltaba. Pero las noches eran largas. Empecé a beber más. A evitar espejos. A preguntarme si el Javier que planeó todo aquello seguía existiendo o se había quedado enterrado bajo los escombros que yo mismo provoqué. Una tarde de noviembre. Alejandro me preguntó directamente. Papá. ¿Tú hiciste que mamá y Marcos estuvieran tristes? Le miré. ¿Mentí? No. Hijo. Los mayores a veces toman decisiones malas. Me abrazó. Sentí que me rompía. Esa noche borré todos los archivos. Contactos. ¿Notas? Quemé los informes en la chimenea que nunca usaba. Pensé que había terminado. No había terminado. Diciembre otra vez. Un año exacto. Recibí una carta manuscrita. Remite, Marcos. Dentro. Una sola frase. Gracias por enseñarme lo que es el infierno. Ahora sé que tú también vives en él. No había firma. Solo esa línea. La leí varias veces. No sentí rabia. Ni orgullo. Solo una pregunta que no me abandona. ¿Valió la pena convertirse en monstruo para demostrar que ellos lo eran? No tengo respuesta. Y quizá nunca la tenga.